Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pachi Pérez, responsable técnico de la empresa Sefritec, y estamos grabando el segundo módulo formativo vinculado al curso avanzado para técnicos de climatización con bomba de calor. Como sabéis, el segundo módulo formativo está vinculado a lo que es la puesta en marcha de instalaciones, consideraciones a tener en cuenta. Es muy importante que conozcamos y, lógicamente, llevemos a cabo actividades y sobre todo protocolos de actuación para poder localizar las averías frigoríficas en equipos de aire acondicionado. Como ya sabéis, os mostramos un vídeo y sobre todo una fórmula nueva para poder localizar las averías con un método analítico y sobre todo avanzado para que cualquier técnico que tenga unos conocimientos, lógicamente, importantes en el campo de la climatización sea capaz de, con las mediciones correspondientes a las presiones y temperaturas, sea capaz de localizar las averías frigoríficas de una forma rápida y sobre todo eficaz. Bien, es muy importante no solamente conocer y estar habituados a ese protocolo de actuación para poder localizar las averías frigoríficas. También es muy importante partir de la base, y eso lógicamente lo tenemos que llevar en nuestro ADN como técnicos de climatización, es decir, es muy importante que siempre llevemos estas recomendaciones que os vamos a impartir hoy, las llevemos siempre a cuestas, porque nos van a servir para dos cosas. Primero, para poder ejecutar las instalaciones de una forma muchísimo más rápida y sobre todo mucho más segura. Y en segundo lugar, lo que vamos a conseguir con este método, con este análisis que vamos a realizar en el día de hoy, vamos a conseguir alargar la vida útil de las instalaciones. Es muy importante que cuando realicemos y ejecutemos las instalaciones de aire acondicionado en oficinas, en comercios y en viviendas, sepamos trabajar de la forma adecuada, preveniendo sobre todo la mala ejecución de las instalaciones que puedan, por un lado, quitar o reducir el rendimiento frigorífico y lógicamente el potencial de intercambio térmico que tiene la máquina, sino además de eso lo que vamos a hacer es ampliar y sobre todo asegurar que esa instalación y ese equipo va a tener una vida útil larga. Habitualmente, como todos sabéis, la vida útil de un equipo está más o menos en un umbral de unos 15 años. Con una buena ejecución en la instalación y sobre todo con un buen mantenimiento seremos capaces de alargar esa vida útil del equipo muchos años más, es decir, pasaremos de 15 a 20 años sin ningún problema. Entonces, para dominar todas estas materias, pues lógicamente tendremos que analizar y sobre todo entender cuáles pueden ser las problemáticas que nos podemos encontrar a la hora de realizar las instalaciones y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar tanto las instalaciones nuevas como también la reparación de equipos cuando tengamos que realizar alguna intervención correctiva en alguno de esos equipos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis en el panel, el curso avanzado de técnicos de climatización pasa, al segundo módulo formativo, que es la puesta en marcha de instalaciones. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que la puesta en marcha de instalaciones va a tener una serie de consideraciones que tendremos que tener en cuenta a la hora de valorar y sobre todo ejecutar las instalaciones, conociendo de antemano la problemática y sobre todo los perjuicios que nos puede ocasionar el hecho de no realizar las instalaciones y las reparaciones de una forma adecuada. Bien, para eso lo que vamos a establecer van a ser, distintas áreas de trabajo. Lo primero que vamos a analizar es la importancia y sobre todo los efectos negativos que tiene la humedad en un circuito frigorífico. También vamos a estudiar los motivos por los que la humedad puede estar presente en la instalación, cómo podemos detectar la humedad en una instalación frigorífica, la importancia que tienen los filtros deshidratadores, cómo tenemos que hacer la deshidratación de la instalación mediante vacío o vacío profundo, el método del triple vacío, que es el aconsejable y el recomendable para cualquier tipo de instalación, y las consideraciones de las operaciones de vacío. ¿De acuerdo? Por otro lado, también estudiaremos la prueba de estanqueidad, muy importante para determinar y verificar que no hay fugas en el sistema. Lo que vamos a prevenir de esa forma es, por un lado, no tener que aportar a la instalación refrigerante que lógicamente no lleva solamente un coste en lo que es el producto en sí, sino como todos sabéis, el refrigerante lleva asociado un impuesto de gases fluorados muy alto y entonces, pues lógicamente tendremos que duplicar el valor de la reparación y eso sería, digamos, muy perjudicial para el cliente. Es mejor
lógicamente, emplear un tiempo y sobre todo una cierta seguridad a la hora de ejecutar las instalaciones, y que cuando hagamos la apertura del gas o bien la recarga de un equipo, seamos conscientes de que lo más importante es que el equipo no tenga fugas, y para determinar que el equipo no tenga fugas hay que hacer una prueba de estanqueidad. Ya veremos a ver cómo se hace y qué elementos y accesorios y herramientas vamos a tener que utilizar. Y por último, como último capítulo o epígrafe dentro de este módulo formativo, vamos a hablar de las mediciones básicas en cualquier equipo de aire acondicionado. La puesta en marcha, cómo hay que hacerla, cómo el técnico en ese momento tiene que estar muy atento y muy concentrado en el equipo para, en un momento dado, si ve alguna anomalía o un fallo o algún ruido extraño, sea capaz de parar la máquina. La comprobación, lógicamente, del circuito eléctrico, la comprobación muy importante de la tensión de alimentación eléctrica para que esté equilibrada. Si es una alimentación trifásica, lógicamente la tensión media que tiene que haber entre las líneas tiene que ser, digamos, estable y sobre todo, digamos, dentro de un margen, digamos, de seguridad. La comprobación, lógicamente, si hay una inversión de fase, es decir, hemos invertido una fase a la hora de hacer la conexión eléctrica, lo que se va a provocar es que el motor gire en el sentido adecuado. Es decir, si no gira en el sentido adecuado, podrá girar en el sentido inverso y eso provocará un daño en la instalación o un perjuicio para el ventilador, si este motor que lleva asociado al ventilador es trifásico. Los saltos térmicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar el funcionamiento correcto de un equipo de aire acondicionado. Y por último, lo más importante, que es medir el recalentamiento y el subenfriamiento. Con eso vamos a conseguir asegurar, por un lado, la estabilidad del equipo, que el equipo funcione de una forma equilibrada y, por supuesto, asegurar de que no va a llegar refrigerante en estado líquido al compresor, evitando de esa forma el golpe de líquido. Y por otro lado, tanto con el recalentamiento como con el subenfriamiento, lo que vamos a conseguir vamos a mejorar la capacidad frigorífica del equipo y vamos a mejorar su COP, es decir, su coeficiente de eficiencia energética. Si agrandamos en unos términos más o menos normales tanto el recalentamiento como el subenfriamiento, lo que vamos a hacer es conseguir mejorar el rendimiento frigorífico del equipo, y de esa forma el equipo podrá funcionar produciendo la misma capacidad frigorífica, utilizando menos energía eléctrica para producir esa producción frigorífica y, bueno, pues dar, digamos, el servicio de confort a la vivienda, oficina o local comercial donde esté ubicado el equipo. ¿De acuerdo?